Nadie estaba preparado para lo que estaba a punto de ocurrir en Okinawa. En la primavera de 1945, una isla tropical aparentemente tranquila estaba a punto de convertirse en el escenario más brutal del Pacífico. Antes de que sonara el primer disparo, un oficial estadounidense escribió que era como caminar hacia la boca de un volcán sin saber cuándo iba a estallar. Esa sensación de peligro inminente marcó cada minuto de la campaña. Okinawa no era un objetivo más. Era la última gran barrera antes del propio Japón. Si los estadounidenses la tomaban, el camino hacia Tokio quedaba abierto. Si los japoneses resistían, podían retrasar la invasión y ganar tiempo para reorganizar sus defensas. Eso convertía cada colina, cada cueva y cada metro de la isla en terreno decisivo. La magnitud del choque era inmensa. Estados Unidos reunió la mayor fuerza anfibia de todo el Pacífico. Cientos de barcos, decenas de miles de marines y soldados, blindados, artillería pesada y apoyo aéreo constante. Cada unidad sabía que esta operación podía marcar el final de la guerra o prolongarla indefinidamente. Los japoneses, en cambio, habían adoptado una estrategia totalmente distinta. Ya no atacarían desde las playas. Esperarían en el interior, ocultos en una red de túneles, cuevas y posiciones fortificadas. Su objetivo era atrapar a las tropas estadounidenses cuando ya estuvieran dentro de la isla, donde cada metro ganado costaría decenas o cientos de vidas. A esto se añadía un elemento que aumentaba la tensión minuto a minuto: los kamikazes. Mientras la flota estadounidense se acercaba, pilotos japoneses entrenados para estrellarse contra los barcos esperaban la orden de ataque. Cada sombra en el cielo podía ser un suicida. Cada ruido de motor podía anunciar un impacto. El simple rumor de avión a la vista bastaba para paralizar a una tripulación entera. Con este ambiente cargado de tensión, comenzó la invasión. Los primeros desembarcos fueron sorprendentemente fáciles. Las playas estaban casi vacías. No había resistencia inmediata. Era tan extraño que los mandos estadounidenses empezaron a sospechar. ¿Dónde estaba el enemigo? La respuesta llegó demasiado tarde. La calma era una trampa cuidadosamente preparada. Los japoneses habían decidido dejar pasar a los estadounidenses para obligarlos a combatir en el interior de la isla, donde cada colina estaba transformada en una fortaleza y cada túnel ocultaba posiciones de tiro. Sin saberlo, los marines y soldados avanzaban directamente hacia uno de los combates más duros, largos y sangrientos de toda la Segunda Guerra Mundial. El infierno de Okinawa acababa de empezar. Cuando los marines avanzaron más allá de las playas, la situación cambió por completo. Lo que antes parecía una isla vacía se transformó de un momento a otro en un terreno mortal. Las primeras patrullas que se internaron tierra adentro fueron recibidas con disparos precisos desde posiciones invisibles. Nadie sabía exactamente desde dónde atacaban. Los japoneses parecían surgir de la nada. La clave estaba bajo sus pies. Durante meses, los defensores habían excavado una red inmensa de túneles interconectados. Había salas de mando, depósitos de munición, puestos de tiro y salidas ocultas entre rocas y colinas. Todo diseñado para que un soldado japonés pudiera desaparecer tras disparar y reaparecer en otro punto sin que nadie lo detectara. Esto desorientaba completamente a las tropas estadounidenses. El general Mitsuru Ushijima, comandante japonés en Okinawa, había ordenado evitar ataques suicidas innecesarios. Su estrategia era diferente: desgastar al enemigo, obligarlo a avanzar en terreno desfavorable y convertir cada colina en un obstáculo. Cuanto más lento fuera el avance estadounidense, más tiempo ganaba Japón para reorganizar su defensa nacional. El objetivo no era ganar la batalla, sino hacerla tan costosa que Estados Unidos dudara en invadir el archipiélago. Los estadounidenses se dieron cuenta muy rápido de que estaban atrapados en un combate extremadamente complejo. Cada metro ganado tenía un precio alto. Cuando una unidad creía haber despejado una zona, los japoneses aparecían desde otra entrada de túnel y volvían a abrir fuego. No era un frente claro, era una red de posiciones cambiantes que convertía el terreno en un laberinto. La artillería estadounidense tuvo un papel crucial. Los cañones y los barcos bombardearon colinas enteras durante horas, tratando de destruir las defensas ocultas. Pero incluso después de impactos enormes, los japoneses seguían resistiendo desde cuevas profundamente reforzadas. Habían convertido la naturaleza en un escudo. A medida que pasaban los días, los marines empezaron a notar algo inquietante.
Cuanto más avanzaban, más fuerte era la resistencia. La calma inicial no había sido casualidad. Habían entrado en el corazón del sistema defensivo japonés, construido alrededor de la línea Shuri, un conjunto de colinas que dominaba la isla. Esa línea era prácticamente un muro, y romperla requeriría uno de los esfuerzos más duros de toda la guerra. El clima empeoraba la situación. Las lluvias convirtieron caminos en barro espeso. Los vehículos quedaban atrapados. El agua se filtraba en las trincheras y los soldados pasaban días enteros empapados. Mover suministros era una tarea agotadora. Mientras tanto, los kamikazes no dejaban descansar a la flota estadounidense. Cada día, nuevos ataques suicidas impactaban contra destructores y portaaviones. Los marines en tierra podían escuchar a lo lejos las explosiones y el rugido de los aviones que descendían en picado. Era un recordatorio constante de que el enemigo atacaba desde todas las direcciones. Poco a poco, los estadounidenses entendieron que estaban dentro de la trampa diseñada por Ushijima. Una trampa donde cada colina escondía una emboscada y cada túnel guardaba una posición de tiro. Una trampa donde el enemigo no buscaba sobrevivir, solo retrasar el avance lo máximo posible. La batalla de Okinawa ya no era una operación militar. Era una lucha contra un sistema defensivo profundo, inteligente y mortal. A medida que las tropas estadounidenses se acercaban al sur de la isla, quedó claro que el combate que vendría sería aún más duro. No era una sospecha. Los informes, los mapas y los primeros enfrentamientos lo confirmaban. Frente a ellos se levantaba la línea defensiva más poderosa construida por Japón fuera de su territorio, la línea Shuri. La línea Shuri no era una simple cadena de posiciones. Era un sistema defensivo diseñado durante meses, excavado a mano y reforzado con hormigón natural, roca volcánica y túneles interconectados. 3 cordones principales de defensa se extendían a lo largo del terreno: Yonabaru, Shuri y Kunishi. Cada uno estaba lleno de búnkeres ocultos, cuevas fortificadas y artillería camuflada. Para los estadounidenses, aquello era una pared de acero. Los marines y el ejército empezaron el asalto inicial con una mezcla de confianza y preocupación. Confiaban en su potencia de fuego, pero sabían que la defensa japonesa estaba preparada para resistir incluso los bombardeos más intensos. Las primeras salvas de artillería cayeron sobre Shuri como una tormenta. Explosiones continuas, humo, rocas levantadas por el impacto. Cuando todo parecía arrasado, las ametralladoras japonesas volvieron a abrir fuego. Era evidente que la artillería de los defensores estaba bien oculta. Los japoneses habían excavado cañones en cuevas con aberturas mínimas, casi invisibles. Esto les permitía disparar y volver a cubrirse antes de que la aviación o los tanques pudieran localizarlos. Muchas posiciones resistían impactos directos que, en cualquier otro frente, habrían destruido todo. Para los infantes estadounidenses, avanzar era un reto constante. Cada colina conquistada era apenas la entrada a otra más elevada. Cada cueva tomada revelaba túneles que llevaban a nuevas posiciones. Los japoneses defendían cada metro con una intensidad extrema, y cada día que pasaba el avance se volvía más lento. Las lluvias torrenciales complicaron todavía más la situación. El terreno se convertía en lodo espeso que atrapaba vehículos y frenaba a los soldados. Las municiones se mojaban, las comunicaciones fallaban bajo el barro, y los cadáveres, tanto de japoneses como de estadounidenses, quedaban expuestos durante días debido a la dificultad para recuperarlos. El desgaste psicológico era enorme. Las emboscadas, los disparos desde puntos invisibles y las cargas nocturnas aisladas minaban la resistencia mental de los marines. La batalla en Shuri no solo era física, era una prueba emocional constante, donde el enemigo podía estar en cualquier sitio. Aún así, las fuerzas estadounidenses no podían detenerse. Sabían que la línea Shuri era la clave para tomar Okinawa. Si lograban romperla, la resistencia japonesa colapsaría. Pero si fracasaban, la campaña se prolongaría indefinidamente, con enormes pérdidas. Las órdenes eran claras: avanzar, localizar las posiciones enemigas y destruirlas una por una. Tanques flamethrower, lanzallamas portátiles y explosivos se convirtieron en herramientas esenciales para desalojar a los defensores de las cuevas. El daño era enorme en ambos bandos. Poco a poco, metro a metro, colina a colina, los estadounidenses empujaban la línea japonesa hacia atrás. Pero nadie celebraba nada todavía. Sabían que la parte más peligrosa del sistema aún estaba por delante. La caída de Shuri no sería inmediata.
era solo el comienzo de una lucha aún más feroz. Cuando los estadounidenses entraron en pleno contacto con el sistema de cuevas japonés, comprendieron que estaban frente a uno de los combates más difíciles de toda la guerra. No eran simples escondites, eran fortificaciones profundas, cuidadosamente construidas, con varias entradas, salidas ocultas y pasillos interconectados. Cada cueva podía albergar decenas de soldados con suficiente munición para resistir días enteros. Los japoneses habían perfeccionado este método de defensa. Sabían que no podían igualar la potencia artillera estadounidense. Por eso se escondían bajo tierra, esperando a que los marines se acercaran lo suficiente para abrir fuego con precisión. En muchos casos, disparaban desde aberturas del tamaño de un puño. Eran casi imposibles de detectar desde lejos. Los estadounidenses respondieron con tácticas diseñadas específicamente para este tipo de combate. Los lanzallamas, aunque peligrosos de manejar, se convirtieron en una herramienta fundamental. Las unidades con tanques flamethrower avanzaban detrás de la infantería y rociaban fuego en las entradas de las cuevas, obligando a los defensores a salir o neutralizando completamente la posición. Era brutal, pero era la única manera de avanzar. El problema era que una cueva rara vez estaba aislada. Muchas veces, cuando una parecía tomada, los japoneses reaparecían desde otra salida cercana y recuperaban la posición. Esto generaba un ciclo agotador. Capturar, asegurar, volver a capturar. Y mientras esto ocurría, los francotiradores japoneses seguían acechando desde posiciones elevadas. Las bajas aumentaban rápidamente. Las unidades médicas trabajaban sin descanso, moviéndose entre el barro para evacuar heridos. Los informes diarios reflejaban la brutalidad del avance. Colinas que tardaban días en ser tomadas, posiciones que cambiaban de manos varias veces y compañías que quedaban reducidas a la mitad después de cada asalto. El clima seguía siendo un enemigo más. Las lluvias constantes convertían trincheras en charcos, arrastraban equipos y complicaban cualquier movimiento de vehículos. Muchos soldados pasaban horas enterrados en barro hasta las rodillas, sin poder moverse demasiado por riesgo de exponerse al fuego enemigo. La humedad además dañaba armas y municiones, obligando a limpiezas continuas. El desgaste psicológico crecía aún más. Dormir era complicado. El enemigo podía atacar en cualquier momento. Las noches se llenaban de disparos aislados, granadas lanzadas al azar y rumores de infiltraciones. Muchos soldados describieron Okinawa como un combate sin descanso, donde incluso los momentos tranquilos eran inquietantes. A pesar de todo, los estadounidenses avanzaban. Cada cueva destruida debilitaba el sistema defensivo japonés. Cada posición tomada obligaba a los defensores a retroceder más hacia el sur. Aunque lento y costoso, el avance era consistente. El general Ushijima sabía que esta fase era crítica. Si la línea de cuevas caía, la resistencia japonesa quedaría fragmentada. Por eso ordenó mantener posiciones hasta el último momento. Muchos soldados japoneses estaban dispuestos a morir allí mismo, sin retirarse, cumpliendo la misión de frenar el avance enemigo tanto como fuera posible. Para los estadounidenses, el objetivo era claro: romper esa red de cuevas y obligar a los defensores a retroceder hacia la posición final, donde la batalla llegaría a uno de sus momentos más intensos. Okinawa seguía siendo un infierno, y lo peor aún estaba por llegar. Tras semanas de combate agotador, los japoneses comenzaron a concentrar sus fuerzas en la zona sur de la isla. Ushijima sabía que la línea Shuri estaba al borde del colapso, pero aún tenía una última carta: una defensa final organizada en torno a las colinas de Kunishi y los acantilados de Oroku. Eran posiciones naturales extremadamente difíciles de asaltar. Los estadounidenses también lo sabían. Informes de inteligencia señalaban que los japoneses estaban reuniendo sus últimas reservas allí. Aunque muchos estaban exhaustos y con suministros limitados, seguían siendo peligrosos. El terreno accidentado y los túneles aún activos hacían que cada metro fuera complicado. Antes de iniciar el asalto, los marines prepararon un bombardeo intenso. Barcos, artillería terrestre y aviación golpearon los puntos fortificados durante horas. El ruido era tan fuerte que algunas unidades tuvieron que comunicarse por señales visuales. Sin embargo, como ya había ocurrido en fases anteriores, cuando el humo comenzó a disiparse, las ametralladoras japonesas volvieron a abrir fuego. Los marines avanzaron colina por colina. La resistencia japonesa era feroz. No se trataba de un intento de ganar,
sino de retrasar lo inevitable y causar el mayor daño posible. Muchas posiciones solo podían ser tomadas mediante combates cuerpo a cuerpo o usando explosivos para neutralizar entradas de túneles. Una de las zonas más complicadas fue la colina Kunishi. Su forma y elevación daban a los defensores una visión amplia del terreno. Cada intento de ascenso era respondido con fuego coordinado desde distintos ángulos. Para los soldados estadounidenses, era como subir una pared mientras eran atacados desde varios niveles a la vez. Paralelamente, en la península de Oroku, unidades japonesas lanzaron un contraataque inesperado. Utilizaron botes pequeños para intentar infiltrarse detrás de las líneas estadounidenses. Fue un movimiento arriesgado y desesperado. Aunque el ataque fue contenido, demostró que los defensores aún tenían capacidad de sorprender. La batalla se volvió especialmente dura por la noche. Sin luz y con un terreno irregular, era difícil distinguir amigos de enemigos. Los japoneses aprovechaban este caos. Salían de túneles cercanos y realizaban ataques rápidos. Muchos soldados estadounidenses describieron estas noches como las más tensas de toda la campaña. A pesar de todo, el poder de fuego estadounidense comenzaba a inclinar la balanza. Los defensores ya no podían reemplazar sus bajas. La falta de comida y medicinas era crítica. Muchos soldados japoneses estaban heridos, deshidratados o exhaustos, pero seguían combatiendo. Se mantenían fieles a las órdenes de resistir hasta el final. La infantería estadounidense, apoyada por tanques lanzallamas y artillería móvil, avanzó paso a paso. Los túneles que habían sostenido la defensa durante semanas comenzaron a colapsar. Algunos fueron destruidos, otros quedaron sellados para evitar nuevas emboscadas. En estas condiciones, los mandos estadounidenses se dieron cuenta de que la batalla estaba entrando en su fase decisiva. Cada día que pasaba, las defensas japonesas cedían un poco más, pero nadie celebraba. La experiencia de Okinawa les había enseñado que no podían confiarse. Incluso un grupo pequeño de defensores podía causar mucho daño. El final se acercaba, y aunque nadie sabía el día exacto, todos intuían que la resistencia japonesa estaba a punto de derrumbarse. Lo que quedaba por delante sería brutal, pero sería la última etapa de una batalla que había puesto a prueba a ambos bandos como ninguna otra en el Pacífico. A finales de junio, la resistencia japonesa se había reducido a fragmentos dispersos. La mayoría de los túneles estaban colapsados o aislados. Las líneas defensivas que antes parecían infranqueables habían sido superadas una por una, pero aún así, el ejército estadounidense avanzaba con extrema cautela. Okinawa les había enseñado que el peligro podía aparecer desde el lugar más inesperado. En los acantilados del extremo sur, los defensores restantes formaron una última línea. Muchos eran soldados heridos que apenas podían moverse, pero aún mantenían sus armas. Otros eran oficiales que sabían que no habría evacuación, ni refuerzos ni rendición. La orden seguía siendo la misma desde el primer día: resistir hasta el final. Cuando el ataque final comenzó, el clima empeoró. La lluvia convirtió el terreno en barro y los acantilados en superficies resbaladizas. La visibilidad era mala, pero incluso así los estadounidenses lograron avanzar, utilizando lanzallamas, explosivos y tanques para abrirse paso entre las posiciones que quedaban. Los japoneses respondieron con sus últimas fuerzas, algunos escondidos en cuevas, otros defendiendo las entradas de túneles derruidos. Los combates eran extremadamente cercanos. En varias ocasiones, los soldados estadounidenses tuvieron que detenerse porque no podían distinguir si lo que tenían delante era un túnel activo o un agujero vacío. Mientras tanto, los mandos japoneses enfrentaban una decisión imposible. El general Ushijima sabía que la batalla estaba perdida. Los informes eran claros: sin munición, sin alimentos, sin comunicación con Tokio. Rendir la posición habría salvado vidas, pero rendirse iba en contra de todo lo que se les había enseñado. Así que, junto a su jefe de Estado Mayor, tomó una decisión final que muchos oficiales japoneses tomarían en el Pacífico. A medida que las tropas estadounidenses aseguraban los últimos puntos de resistencia, comenzaron a encontrar documentos y mapas que mostraban la magnitud de la defensa japonesa. Había túneles que se extendían cientos de metros bajo tierra, con conexiones que ni siquiera los ingenieros militares habían imaginado. El ejército estadounidense tomó conciencia de lo que habría significado una invasión a las islas principales de Japón. Okinawa era solo una muestra. En la tarde del 22 de junio,
Los estadounidenses avanzaron hacia los acantilados donde creían que estaban los últimos mandos enemigos. Encontraron señales de actividad reciente, pero también silencio absoluto. No había disparos, ni movimiento, ni voces. Fue entonces cuando comprendieron que la resistencia había terminado. La batalla más sangrienta del Pacífico había llegado a su fin. Ambos bandos estaban exhaustos. El terreno estaba irreconocible. Colinas destruidas, campos arrasados y kilómetros de fortificaciones que ya no tenían propósito. El silencio que siguió fue extraño, casi incómodo. Después de semanas de ruido constante, el final parecía irreal. Cuando los informes oficiales comenzaron a llegar, la magnitud de lo ocurrido se hizo evidente. Ninguna operación anterior en el Pacífico había causado tantos muertos, heridos y desaparecidos. Okinawa quedaría marcada como una de las batallas más duras del siglo XX. Y aunque la guerra continuaría unas semanas más, muchos soldados que estuvieron allí coincidirían en algo. Okinawa fue el lugar donde entendieron lo que realmente significaba el sacrificio, el desgaste y el precio de una guerra que estaba a punto de terminar.